Conciencia de sí mismo. Psicología del alma. Capítulo 7. Supraconciencia. La supraconciencia es la conciencia absoluta del ser y de todas las cosas, el conocimiento y la sabiduría de todos los asuntos del vivir. Tener supraconciencia es estar completamente despierto, ser reflexivo, responsable, sensato. A este estadio de la vida se lo llama aula de la sabiduría. La supraconciencia es la mayor plenitud que existe. Cuando se la activa, se expresan unas muy edificantes cualidades. Esto es percibir la vida como una unidad. Tu conciencia es lo que eres. Si esta conciencia está despierta, es juiciosa, constructiva, positiva, participativa, auxiliadora, nutritiva, inteligente, veraz o científica. Es supraconciencia. Supraconciencia es lo que han tenido algunos filósofos, pensadores, humanistas, devotos, santos y maestros de ciertas religiones, y no es prerrogativa de los practicantes de alguna religión en particular, porque todos pueden tenerla. Pero no se trata de pensar o decir, tengo supraconciencia, sino de pensar, sentir y actuar con autoconciencia, esa suprema dignidad que da la originalidad, la bondad que ayuda a los demás, esa unicidad que nunca se separa ni divide, la inteligencia que da el genio, la belleza que inunda todo, el amor compasivo que se apiada de cada uno de los seres existentes. Existe algo realmente serio, responsable, comprometido y sensato, que es tener despierta, alerta y viva la supraconciencia. La supraconciencia hace posible el percatarse de la esencia primordial originaria de la totalidad de la vida, que compenetra absolutamente todas las cosas en su más patente realidad, sin que intervengan los conceptos falaces creados por la mente humana. Este darse cuenta se manifiesta físicamente, haciendo que en el individuo consciente se expresen las cualidades primordiales de la energía esencial que existe en todas las cosas, las que dan origen a todo lo creado y esencialmente son volición, cognición, cohesión, armonía, ciencia, dotación y transformación. Cuando se posee supraconciencia, esta es inherente a todo el ser y a la forma de actuar, no está fragmentada a una sola parte del cuerpo o de la vida, es decir, no solo se actúa como ser despierto, cuando se está en un grupo espiritual, una iglesia o de servicio con la comunidad, sino que está involucrada en toda la conducta del humano. En la supraconciencia no se concibe actuar por descuido, por ignorancia o no darse cuenta de algo, dándole cabida a la casualidad o a lo fortuito, sino que se actúa conscientemente, sensatamente, cuidando de hacerlo todo de la mejor manera posible. Supraconciencia es no perjudicar a nada ni a nadie en forma alguna. Logro de la supraconciencia. La supraconciencia se consigue en cada una de las vivencias cotidianas, tomando conciencia de todas las cosas, desde la más minúscula a las más consideradas sin importancia o hasta las más trascendentes. Como el ser es conciencia, se va alimentando cuando se es malo y cuando se es víctima de la maldad, como también cuando se es bueno y se es beneficiario del bien. Cuando se es ignorante y se es víctima de la ignorancia, como también cuando se actúa sabiamente y se es beneficiario de la sabiduría de los demás. Cuando se odia y se es víctima del odio, y cuando se ama y se goza del amor de los demás. Cuando se viola y se es víctima de una violación, como también cuando se procrea con amor y se es fruto de una relación amorosa. Cuando se traiciona y se es traicionado, cuando se es inarmónico y se recibe desarmonía, como también cuando se es armónico y uno armoniza a los demás. Cuando se miente y se es víctima de la falsedad, como también cuando se es veraz y se es benefactor de la verdad. Cuando se es agresivo y cuando se es víctima de la agresividad. Cuando se es pobre y se es víctima de la pobreza, como también cuando se es opulento y se es beneficiario de la opulencia. Cuando se roba y cuando se es víctima de un robo, como también cuando se es honesto o se es beneficiario de la honestidad. Cuando se es rencoroso y se es víctima del rencor, y cuando se perdona y se es beneficiario del perdón. Cuando se es desordenado y víctima del caos,
y cuando se es ordenado y ceremonioso y se goza de este orden. Vivenciar todo esto va sedimentando, aquilatando una gran sabiduría que se va almacenando y va dando cognición al ser. Vivencia y experiencia. No hay que confundir vivencia con experiencia ni usar estas dos palabras como sinónimos. Vivencia es todo lo que se vive sin discernir ni sacar de ello un saber. Experiencia es la sabiduría que se puede obtener de las vivencias. Existen vivencias de las que no se obtienen experiencias. Hay gente que vive mucho y no logra tener experiencia. La vivencia se efectúa en la vida diaria. Experiencia es el cúmulo de la sabiduría que se puede obtener de cada vivencia y que va sustentando la conciencia del ser causal. Mientras más vivencias se han tenido y más experiencias se han acumulado, más se desenvuelve el ser. Por eso es muy importante vivir mucho. Estas personas aparentemente buenas que han tenido pocas vivencias de escasas experiencias son fácilmente presas del mal, ya que desconocen la maldad y no saben cómo protegerse ni defenderse. La manifestación del ser no es un asunto que dependa de una actitud mística o religiosa, sino de vivencias y experiencias. Obtención de la experiencia. La experiencia se obtiene observando profundamente las vivencias y extrayendo de ellas la sabiduría por medio del estudio, la lectura, como también teniendo un buen facilitador que facilite los rudimentos básicos para el logro de la conciencia de la vida, del existir y el proceder adecuadamente. Ser causal. Por medio de la personalidad, el ser va participando de vivencias de todo tipo, que los sentidos van percibiendo y las va acumulando. Luego puede traducirlas como experiencias que van incrementando la conciencia en la mente. Esta conciencia es lo que místicamente se ha dado llamar alma o Cristo interno, intermediario entre el ser y la personalidad, pero que es conciencia al fin y al cabo. La conciencia puede abocarse a percibir o concienciar los asuntos de la materia, en lo que anda la mayoría de las personas, o a tomar conciencia de sí mismo, lo que se ha conceptuado como espiritualidad o misticismo. Todas las múltiples vivencias, ya convertidas en experiencias, constituyen un cúmulo de sabiduría y son las causas que permiten que la conciencia se desenvuelva y vaya asumiendo la vida de esa persona. Estas causas se van almacenando, sedimentando y aquitalando en todos los órdenes de la vida y conforman lo que se puede denominar conciencia causal. Místicamente, de forma nominal, no razonada, se le suele llamar cuerpo causal, pero no es ningún cuerpo, ni tampoco un dibujo con círculos de colores. Sin embargo, un diagrama de la conciencia causal con círculos concéntricos de colores le explica un poco el asunto a la mente concreta, ya que estos cúmulos de experiencias plenamente concienciadas son representados de forma ordenada con colores llamados rayos. Es una forma de organizar todo el asunto, pero una vez comprendido, no es necesario el color, sino el asunto. Las experiencias concienciadas que forman las causas para tomar conciencia del ser se organizan de forma esquemática, solo para que la mente las entienda en 7 bandas o rayo. Primero, azul, principio y fin, fuerza, poder, voluntad, valor, fe, gobierno, unidad, bondad, espíritu, entusiasmo, síntesis, desapego, soledad y protección. Segundo, dorado, sabiduría, inteligencia, iluminación, radiación, atracción, observación, intuición, genialidad, comprensión, salvación, discernimiento, inclusión y educación. Tercero, rosa, actividad, amor, cohesión, adaptabilidad, sensibilidad, gratitud, tolerancia, omnipresencia, acción, manifestación, evolución, equilibrio, afinidad química. Cuarto, blanco, armonía, pureza, belleza, crecimiento, transfiguración, resurrección, ascensión, arte, disciplina, penetración. Quinto, verde, verdad, vida, salud, curación, vinculación, ciencia académica, mente concreta y abstracta, psicología esotérica, pedagogía, consagración, concentración y meditación. Sexto, naranja, idealismo abstracto, devoción, misticismo, religión organizada, provisión, renuncia, paz, inofensividad,
guerra santa interna, gracia y serenidad. Séptimo, violeta, orden ceremonial, realización, libertad, ritmo, invocación, perdón, compasión, transmutación, poder mental, vivificación, cortesía y magia. Composición de la conciencia del ser. El ser es uno e indivisible, pero para su comprensión y análisis se lo diversifica en distintos elementos que lo componen. 1. La conciencia del ser está compuesta por el ser mismo, que es llamado místicamente Atman. 2. La adquisición de la conciencia de sí mismo es lo que mística o esotéricamente se llama iluminación, que dicho en idioma sánscrito es Buddhi. El señor Gautama desenvolvió ese estado de iluminación, por eso se lo llamaba Buda. Esto, expresado en terminología cristiana, es Cristo, y por eso a Jesús se lo llama el Cristo. 3. La personalidad. Quien se da cuenta de todo esto es la mente. Esto ha llevado a que místicamente, sin comprenderlo de forma soez, teórica e irracional, se diga que el ser o la mónada está constituida por Atma, Buddhi y Manas, o mente. Puente vinculador. Llega un momento en que la personalidad, en su ilusión, invento, fantasía o glamour, se desconciencia tanto del ser real que surge la necesidad de que exista un puente vinculador, especie de hilo de conciencia que permita que la personalidad se una con el principio vital o ser. Esto pueden producirlo las meditaciones, los pensamientos con respecto al ser, las lecturas, vivencias y sabidurías que vayan destruyendo el fantasma insustancial de la personalidad y hagan que se manifieste el ser. La existencia de este puente vinculador entre la realidad o el ser, la esencia del principio vital y la mentira de la personalidad, va aparejada a la conciencia de unificación con todos los seres vivientes, comenzando con el núcleo familiar, continuando con el círculo de estudios y de crecimiento interno, los amigos, compañeros de trabajo, vecinos, compatriotas, sucesivamente con las diversas razas, creencias y tendencias de toda índole, y finalmente con todos los seres humanos, lo que catapultará hacia la unión con la totalidad de la vida. Todos los actos que se realizan para confraternizar y unirse con el supuesto enemigo, contenedor, el que cae mal, y las acciones de filiación, servicio, ayuda, atención y curación que se ejecutan con toda persona o animal, van construyendo, fortaleciendo y amplificando el puente vinculador con el ser. Maestros de sabiduría. Existen maestros de sabiduría, llamados también Mahatmas o grandes almas, supremos seres de amor compasivo, que concienciaron a plenitud su ser, comprendieron y se sumaron completamente al propósito de la totalidad de la vida, y esto, por consecuencia, les produjo la iluminación, por una desarrollada actitud de servicio amoroso al género humano. Estos seres se han dedicado a trabajar con la finalidad de develarles a los que desean hacerlo la forma de lograr la conciencia del ser. Esto requiere una disposición especial y la deposición de las cosas que no vayan de acuerdo con este propósito. No se puede decir que sea fácil ni tampoco que sea difícil, todo depende de las destrezas y la disponibilidad de la persona que aspire a ello. Seres conscientes. En la antigua Grecia hubieron personas que tenían el ser completamente activo, como Sócrates, Platón, Aristóteles y Pitágoras, quienes lo expresaron por medio de la filosofía. En Israel, personajes bíblicos como Abraham, el rey David, Salomón, Elías, Jesús, la Madre María, María Magdalena y Juan el Amado. En Europa también han habido decenas de seres conscientes, santos de la cristiandad como San Francisco de Asís, que amaba a la naturaleza y a la gente como si fueran hermanos suyos, Santa Teresa de Ávila, que realizó escritos muy lúcidos sobre el ser y fundó conventos para que en la reclusión sus monjas se despertaran. San Juan de la Cruz, que concienció a la gente mediante el contenido de sus poemas. Músicos como Mozart, que compuso música con determinada conciencia. En América pueden contarse seres como San Martín de Porres, que salía a darles comida a los necesitados y los ayudaba con sus curaciones. Martin Luther King,
que acabó con la discriminación racial en los Estados Unidos. En la India, maestros como Patanjali, que concibió todo el sistema para la persecución del ser llamado yoga, formado por 8 pasos. Gautama Buda, que tenía la sabiduría de todo y la comunicaba. Ramakrishna, que vivía unificado con todas las religiones. Ramana Maharshi, una de las mentes cristalinas más preclaras en el desenvolvimiento del sí mismo, y Krishnamurti, quien tenía una conciencia totalmente despierta e iluminada. Supraconciencia del ser. Supraconciencia del ser es darse cuenta, estar despierto y activo, percatándose plenamente de lo que se es. Es tener autoconciencia de todas las cosas, actuando con bondad, inteligencia, afecto. Es tener pensamientos, sentimientos, palabras y acciones constructivas. Es tener una actitud positiva ante todas las situaciones de la vida, sea el hambre, el dolor, el sufrimiento, la angustia, las necesidades y carencias, y moverse por compasión para solucionar de inmediato toda carencia. Es una actitud interna, reflexiva, seria, responsable, de concienciar las cosas que se hacen, los pensamientos y sentimientos que se tienen y las acciones sensatas que se desprenden de ello. Tu conciencia es lo que eres. Cuerpo-templo. Si tu ser es como el ser universal llamado Dios, que les permite a todas las cosas ser y existir, tu cuerpo físico es su templo. Por ello, muchas iglesias tienen planta de cruz latina, que semeja a un cuerpo humano, porque el cuerpo es el templo. No hay que ir a buscar al ser a ningún lugar externo, afiliándose a una página web o a una sociedad supuestamente espiritual, por más elevada que se diga que es y por más que prometa estar en las filas más cercanas a la divinidad y a los maestros espirituales, el ser se consigue dentro de sí mismo. Hay quien ha tenido el ser desenvuelto y les ha comunicado esto a sus estudiantes. Ejemplo de ello fueron Ramana Maharshi y Krishnamurti. Tú puedes saber que estás en conciencia del ser cuando vives razonablemente, con entendimiento, sentido común, inteligentemente.